que te formaras dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí y lo que te mande proclamará. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre, abandona tu casa, porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Muy buenas noches, queridos estudiantes. ¿Cómo se encuentran esta noche? Buenas noches, Dios le bendiga bien. Buenas noches, profe. ¿Cómo ha Bueno, estado? quisiera Buenas escuchar noches, muy bien, gracias a Dios. cómo van con los módulos. ¿Han tenido alguna dificultad? Iniciamos el módulo de nociones fundamentales de profetismo. Entonces, ¿todos tenemos el módulo? Sí, señora. Ok. Sí, Sí, señora. señor. Bueno, Señora, está muy interesante. para comentarles, iniciamos este módulo
como en cada módulo tenemos un sacerdote que nos acompaña, para este módulo está el padre Lino Salazar. Él es docente y va a estar acompañándonos durante estos 4 encuentros que tenemos. Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle la presencia del Espíritu Santo para que Amén. esta noche nos acompañe y abra nuestro entendimiento y podamos recibir estas enseñanzas que hace que como verdaderos agentes de pastoral podamos replicar. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo después, mañana, ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Amén. Entonces, le doy paso al padre Lino Salazar, que nos acompaña para trabajar este nuevo módulo de nociones fundamentales sobre el profetismo. Bienvenido, padre Lino. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre, que Dios me lo bendiga. Quisiera preguntar si las personas que estaban en el módulo de la introducción al Nuevo Testamento son las mismas personas que están en este curso. Son diferentes, padre. ¿Sí? Ah, bueno. Vale. Entonces vamos a comenzar con esta propuesta que nos da la diócesis de Zipaquirá, desde una comunidad de profetas. Y para poder sentirnos como profetas dentro de nuestra comunidad, pues es importante empezar a escrutar en esa primera columna que sostiene la fe de la iglesia, que es precisamente la Sagrada Escritura. La otra columna que sostiene la iglesia es la tradición. Pero pues, bendito sea Dios en este curso, y a mí me ha correspondido ahondar precisamente en el tema de los profetas. Y es importante empezar a resaltar que la profecía es una labor que no solamente se dio, un servicio que no solamente se dio en el pueblo de Israel, sino que lleva una larga historia en, en otros pueblos, digámoslo así, en los pueblos de los paganos. Incluso hay ciertos ejemplos en los que el profeta era una mixtura, digámoslo así, era como una amalgama entre el profeta de Israel, digámoslo así, verdadero, entre comillas, y el profeta de los otros pueblos. En el caso de Balaam de Beor, que era un profeta de Yahvé, que vivía en Canaán y sin embargo no era israelita. Es un profeta de Yahvé, no israelita. Así lo llama la Sagrada Escritura. Y aparecen como dos vertientes de esa profecía en la misma Sagrada Escritura, en el mismo texto del libro de los Números, en los que aparece que Balaam es un verdadero profeta, y en otros textos aparece que Balaam no es un verdadero profeta, y es precisamente esta última vertiente que se sigue a través de toda la Sagrada Escritura. Bueno, como les decía, la profecía no solamente se vivió en Israel,
sino que también en los pueblos que lo circundaban. ¿Cómo se define en este texto al profeta? ¿Alguien me puede decir cómo se define? No todos al tiempo porque me abruman, no me dejan entender. Una Profeta es un preguntita. hombre inspirado, un hombre público, un hombre amenazado. Bueno, pero esas serían las características. O sea, ese es el carácter, esa es como la manera de ser del profeta. Pero Es la un, pregunta es cómo se define al un profeta. portavoz, Un hijo de Dios que Evangelizador. va a conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Evangelizador. un Perdón, hombre de palabra. El profeta es un portavoz de la voz de Dios. Se deja conducir por el espíritu de Yahvé. El profeta vive con los pies sobre la tierra. El profeta es un signo claro de autenticidad. De una experiencia religiosa. sí. Bueno, ahí en el libro nos aparece una definición que me parece curiosa, porque dice que la Biblia llama profeta y dice así, aquellos hombres y mujeres. Entonces, me parece curioso que este libro hable tan ampliamente de lo que es un profeta, porque no solamente dice acá, son hombres, sino también mujeres. Y dice que sienten profundamente una llamada de Dios para ser sus mensajeros. Todo lo que ustedes han dicho es cierto, que está llamado, que escucha la palabra de Dios. Todo eso lo que ustedes han dicho está muy bien, perfecto. Eh, pero lo curioso que me parece acá y que tiene que ver de pronto con la catequesis que se pretende enseñar a través eh, de este texto, es que esa profecía que se vive en Israel también debe vivirse precisamente en la iglesia. De hecho, hace como una unión entre lo que es un profeta y la catequesis. ¿Cómo tiene que vivirse la profecía dentro de la catequesis? Y seguramente, como ustedes pueden verificarlo en sus parroquias, casi todos los catequistas son mujeres, mujeres que se dedican a cumplir esta labor profética de anunciar a los niños, sobre todo, el mensaje del Evangelio. Y seguramente también a denunciar el pecado de la sociedad. Entonces, esas son como las dos características que tiene un profeta, que es anunciar, como la doble misión, más bien, la doble misión de anunciar y denunciar. Ahora sí, vamos a centrarnos un poco a lo que habían dicho por ahí, que es los rasgos característicos del profeta. ¿Cuáles serían esos rasgos característicos? ¿Alguien nos puede decir? Podría ser mensajero. Los rasgos Vea, característicos. Yo encontré 4, padre. sí. Dice, el profeta es un hombre Dígamelos, por inspirado. favor. El profeta es un hombre Ajá. inspirado. El profeta es un hombre público. El profeta es un hombre amenazado. Y la profecía es un carisma. No sé si está Sí, bien. el profeta es un hombre carismático, perfecto. Esas son los cuatro rasgos que aparecen en este texto. Y cuando hablamos de inspirado, quiere decir que es un portavoz. Sus palabras no son propias, sino que el mensaje que él comunica es el mensaje que Dios le ha transmitido a través de la inspiración
o como dice aquí en el mismo texto, a través me fue la palabra, de las visiones que tienen los profetas. Entonces, esa es la primera, inspirado. Y quiere decir que sus palabras no son propias, sino que las palabras que pronuncia deben ser las palabras de Dios. Además es un hombre público. ¿Alguien me puede ayudar a mirar por qué es un hombre público? Ah, 60. Sí. Em, no sé cómo Diga, funciona diga. aquí para hablar. Eh, es público porque pues las cosas de Dios no se ocultan, sino que se hacen ver hacia el pueblo, hacia nosotros los cristianos. Ya. Pero bueno, sí, está bien, está bien. Es público porque Pero creo que también la palabra clave para entender que Público porque su deber es transmitir la palabra de Dios y lo pone en contacto con los demás. ya, ¿Sí? Dice, no puede retirarse a un lugar sosegado de estudio o reflexión ni reducirse al limitado espacio del templo. Su lugar es en la calle y la plaza pública, el sitio donde la gente se reúne, donde el mensaje es necesario, es más necesario y la situación es más problemática. ¿Sigo leyendo, padre? no, pero no quiero que leamos, sino que más bien digamos Mm. lo que hemos entendido. Les Ah, voy a bueno. decir lo que yo comprendí, ¿sí? Y es Sí. que al ser un hombre público, el profeta debe estar conectado con una realidad, y una realidad, un contexto específico. Eh, por ahí creo que ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Un hombre que tiene los pies sobre la tierra. La tierra, sí. Eso podría ser la parte de público, ¿no? Y uniéndolo con lo inspirado, con esa misma figura, un hombre con los pies anclados en la tierra, pero con su mirada puesta en el cielo, porque las palabras que dice son inspiradas, pero el mundo que desea cambiar es su contexto, es el público, es la gente, es su, su estadio vital al que tiene que anunciar esa palabra de Dios y por lo tanto debe ser un hombre público. No debe, como decían, como dice en la lectura, no debe limitarse a un lugar, sino que su estadio es todo, la calle, el templo, porque aquí, bueno, aquí dice que el La templo, plaza ¿cómo es que pública. dice? La plaza pública. Sí, dice, no debe reducirse o limitarse al espacio del templo, pero el templo también es un lugar de profecía. Recordemos a Jeremías. Jeremías era sacerdote y a la vez era profeta. Y él predicaba en la puerta del templo. De hecho, eh, no lo dejaron entrar más al templo porque él hablaba no muy de acuerdo a lo que la gente creía del templo. De hecho, lo llamaba una guarida. Entonces, no es que excluya el templo también está para el lugar de la profecía, pero también el mundo en general, la calle, la familia, eh, el rey, la sociedad, los pobres, los ricos. Su mensaje debe ser conectado con todo lo social. ¿Y por qué un hombre amenazado? Que esa sería la tercera característica. es un hombre amenazado porque pues transmite un mensaje que no a todos nos gusta o que no a todos les gusta. Es el mensaje de Dios, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de dar esa vida que se llevaba para cambiar por ser una vida nueva, una vida eh, que es la vida que nos acerca más a Dios y no la vida del mundo. Entonces, los profetas, cada que Dios le hablaba con ellos, le hablaba justamente para que se arrepintiera el pueblo de Israel y dejara de vivir esa vida que llevaba y se volviera a él como él les había pedido que fuera. Sí, señor. Sí, ejemplo de eso hay muchos. ¿Por qué amenazado? Como dijo el señor que habló,
pues un profeta que hable lo que la gente quiere escuchar, realmente no es profeta. Un verdadero profeta se conoce cuando incomoda. No sé si ustedes han escuchado hablar al Papa Francisco, que él habla de que hay que desinstalarse, que, que hay que embarrarse, que hay que salir a la calle. Pero eso tiene una connotación muy amplia. Es decir, una iglesia que le predica a la gente, o un catequista, o un profeta, que le predica a la gente cosas que la gente quiere escuchar, realmente no es un profeta, es una persona que se quiere ganar a la gente, que quiere estar bien con la gente. Un verdadero profeta eh, es como una piedra en el zapato. Es una persona incómoda, fastidiosa. ¿Por qué? Porque ese profeta nos dice a nosotros lo que nosotros no queremos escuchar. Es decir, no queremos escuchar que estamos mal. Miren el caso del profeta Jeremías cuando Dios le dice que se coloque un yugo de madera en la cabeza. Y fue ante el rey y se le presentó. ¿Que no te gusta cómo soy yo? Qué pena. Y entonces fue ante el rey y, y empezó a, pues, a hablar de su profecía, ¿no? El pueblo de Israel va a tener un yugo, etcétera, etcétera. Y vino un falso profeta y le rompió el yugo. Y entonces dice el profeta, pues ahora ya el yugo no va a ser de madera, el yugo va a ser de hierro. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta? O todo lo que pasó con todos los profetas, porque realmente fueron para, el, para los reyes y para el pueblo de Israel una piedra en el zapato, una piedra que les recordaba que había que volver a las fuentes, volver a la alianza, volver al éxodo, volver al desierto. Y es algo realmente incómodo y por lo tanto eh, se va a ver como un necio, como un loco que no está de acuerdo con los adelantos de la época y del contexto, sino que nos pide que volvamos otra vez a empezar el camino para ir hacia el Señor. Por eso se convierte en una persona totalmente incómoda. Y la última, dice que el profeta, bueno, su profecía, yo digo el profeta es carismático. ¿Qué significa eso? Carismático que tiene la capacidad de poder hablar y explicar un tema, pero con la verdad, alegre, que irradie esa energía, que anime a un grupo, a una comunidad, que tenga como esa fuerza espiritual de poder transmitir la palabra, el mensaje y llegar hasta los más necesitados, hasta los más difíciles, hasta los más tímidos, como a, como a dejarles ese picante de que voy a dejar la timidez, de que yo puedo, de que esa alegría del Espíritu Santo irradie en sus corazones. ¿Alguien más? Bueno, una persona carismática es aquella que tiene la capacidad de, de convocar hacia un objetivo, hacia un fin específico. Entonces, el profeta es aquel que es capaz de romper todas las barreras para empezar a vincular a todos, para que todos tengan la oportunidad de caminar hacia ese mismo objetivo. Eh, Voy a poner un ejemplo. Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y abre con su profecía la llegada del Mesías. Mire, ese profeta, a pesar de que hablaba y le hablaba a Herodes de manera fuerte y le denunciaba su pecado, Herodes le temía.
le temía porque precisamente tenía carisma. El carisma es como ese respeto que se gana la persona para que sus palabras tengan un valor supremamente grande, de tal manera que no es que no lo cuestionen, sino que la gente realmente le ande, le ande. Entonces tiene esa capacidad de vincular a todo el mundo, rompiendo las barreras que se hacen entre muchas personas. Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta con respecto a este módulo? ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? No todos al tiempo. Por el momento yo, padre. Gracias. Yo, padre. ¿Perdón? Yo Tampoco creo, tengo duda. yo creo que para la próxima sesión sería bueno que ustedes plantearan preguntas, porque hay un dicho antiguo que dice que el que no pregunta o todo lo sabe o todo lo ignora. Entonces, es importantísimo que cuando uno lea un texto, empiece a plantearle preguntas a ese texto. ¿Sí? Voy a ponerles un ejemplo. Digo, con respecto a la lámina que nos están compartiendo ahí, dice vocación profética. Nomás el título ya me plantea una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué es una Que vocación? sí, que si ¿Qué es? todos tenemos vocación para ser profetas o Esa pregunta, sentimos, esa o pregunta, sentimos, Estamos invitados desde el bautismo a ser sacerdotes y profetas, a llevar el mensaje de Dios. me gustaron las dos preguntas que se hicieron de primera. No dice, ¿qué es la vocación profética? Pero me gustó más la segunda incluso, que dice, ¿será que yo tengo vocación profética? uno eso. Y otra cosa que yo quería preguntarle, padre, es si uno siente, pues yo sí lo he sentido, ¿no? Pero sentir el llamado de ser profeta, o sea, sentir que Dios te llama a ser un buen evangelizador. Y ahí, pero yo Ahí creo es que, aceptar ese llamado que Dios nos hace. pero miren que, o sea, todas esas respuestas son válidas, todo es válido, pero cuando uno asume un rol académico, es decir, vamos a tomar un libro y vamos a aprender de ese libro y vamos a aprender de esa cartilla y de esos módulos, uno tiene que sacarle el jugo a esos módulos. Entonces, si yo, por ejemplo, planteo la segunda pregunta que es, ¿será que yo tengo realmente vocación profética? Y lo más curioso es que a una pregunta se le empiezan a plantear muchísimas preguntas. ¿Será que yo tengo vocación profética? Y hay digamos, dos actitudes o dos papeles. Está el papel de Dios y está el papel del profeta. Dice, Dios me llama. Si hay algo dudoso en la vida, es si Dios lo llama a uno, porque no hemos recibido el llamado que le hizo a Samuel. Samuel, 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 hasta que Samuel dice y responde, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces, el llamado de Dios es algo totalmente misterioso. No vamos, de pronto, algunas personas, ¿no? Algunos catequistas puedan sentir un llamado así personal, pero casi todas las personas, yo por lo menos, personas comunes como yo, el llamado de Dios es algo que uno tiene que renovar todos los días, a todo momento, y cuestionar.
no solamente mi respuesta, sino si realmente Dios me llama. Y, y es importante empezar a leer este módulo desde esa perspectiva. Yo soy un profeta para mí mismo. Yo soy capaz de cuestionar mi propia vocación y no es para huir, no es para huir ante la vocación, es para fortalecerla. Si yo todos los días hago esa revisión del llamado que Dios me hace, de la respuesta que yo le doy, de las respuestas a las dudas que Dios me da y de, como dice aquí, el inicio de la misión del profeta, eso me abre a muchas perspectivas. Entonces yo sí les voy a pedir el favor que por favor que leamos el libro, pero empecemos a plantearle preguntas para ver si así se nos queda un poquito más de ideas. Y recuerden que nosotros somos profetas portavoces. Al fin de cuentas, cuando nosotros vamos a hacer una catequesis, no vamos a decir lo que nosotros queremos. Vamos a decir primero lo que la Biblia dice, porque es palabra de Dios escrita en lenguaje humano, pero también hay que decir lo que la tradición de la iglesia nos ha comunicado. Es decir, todo lo que la iglesia es, cree, vive y celebra. Entonces, es en ese, ¿cómo les digo yo? En ese anclar de esas dos columnas eh, donde nosotros vamos a enseñarles a los muchachitos, ¿no? A los niños. No es lo que yo quiera enseñar, ni los criterios que yo tenga, sino lo que la Biblia y la Sagrada Tradición nos comunica. No sé si me estoy haciendo entender. Sí, Sí, padre, señor. gracias. Por favor. Sí, señor. Padre, yo sí tengo como pregunta, como dudas. Buenas noches primero. Buenas noches. Como al respecto de lo que se me está diciendo. O sea, sé que para ser catequista se necesita una vocación. Sé que se necesita una formación que se debe saber y conocer de la palabra y no solo conocerla y saber de todo lo que pues se ha dicho, sino sentir y tener ese amor de poder ir como pues decía el papá, ¿no? En salida y poder llegar como a los niños, porque pues creo que nosotras como catequistas llegamos pues a niños y jóvenes donde podamos estar a la altura de ellos, a la altura quiero decir a sus interrogantes, a sus inquietudes, porque pues todo ha cambiado y yo veo, padre, que ellos necesitan que uno como catequista les hable en ese idioma de ese amor, porque son diferentes los círculos de catequistas, son diferentes las regiones, son diferentes las partes donde se enseña y son diferentes las formas de cada grupo porque hay realidades, hay grupos que uno ha venido manejando donde uno ve que todo es como muy, digamos, podríamos decirlo, pues normal, con unos hogares conformados normalmente, pero hay otros que no, hay niños en diferentes estados de hogar donde tenemos que llegarles con la palabra, lo que significa, pero también con ese amor de esa realidad que están viviendo, de poder llegar a ellos a enseñarles algo de Dios, pero en su realidad, de que ellos lo puedan entender y no solamente pienso yo, no sé, eso se me corrige, de que ellos sepan de Dios, de las cosas, pero a mí siempre me ha parecido que uno debe ir más allá, porque pues enseñar, digamos, el catecismo de la Iglesia Católica o enseñar todas las oraciones, todas las cosas, pero también esa formación donde ellos sepan qué misión tienen y impregnarles ese amor que ellos deben aprender de catequista, de su alrededor, de su familia, y que aprendan cuál es el amor del Padre, que qué quiere decir todo lo que es las escrituras con ese amor que un niño a ciertas edades hay veces no comprende, padre.
¿Con quién está hablando? María Romero de Rondón. María Romero. Habla súper bonito. Gracias, Padre. No, mire, usted está dando incluso una de las características del profeta, ¿no? Que el profeta está conectado con su contexto, con, con los muchachos con los que vive. Y me parece muy bien. Pero voy a ponerles un ejemplo. Ustedes van a enseñar el Padre Nuestro, ¿sí? Pero ¿qué tal que ustedes ligaran el Padre Nuestro a una enseñanza bíblica, no solamente a una enseñanza de memoria, ¿sí? Y en eso que usted dice, no es solamente que haya sido llamado. Seguramente muchos de ustedes, el párroco les dijo, el de ahora o el de hace mucho tiempo les dijo, oiga, ayúdeme con la catequesis. Ese es el llamado. Dios se vale de muchas cosas para llamarlo a uno. Ese es el llamado. Pero después de ese llamado empieza una formación, porque me llaman y ¿qué tengo que dar? Tengo que dar muy poco porque no estoy bien formado. Y si yo me pongo como una fuente, seguramente me voy a vaciar rápido. Y entonces tengo que también volverme sifón y empezar a capturar conocimiento. Voy a ponerles el ejemplo del Padre Nuestro. Vamos a enseñar a un Dios que es amor. Y sabemos que el Padre Nuestro se divide en dos partes. Está la invocación y están las 7 peticiones. Y resulta que mirando cómo escriben los hebreos, lo más importante está en el centro. Para nosotros lo más importante está al principio y al final. Pero para un hebreo lo más importante es el centro. Es decir, si la invocación es decir, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿cuál es el centro del Padre nuestro? Hacer lo que un papá debe hacer, dar comida. Y por eso el centro del Padre nuestro es, danos hoy nuestro pan de cada día. Mire, Padre, solamente, perdón, queda 1 minuto y medio entonces para ir finalizando. no sé si a ustedes les parece que volvamos a repetir este módulo como con más cuidado. No sé si a ustedes les parece. Yo sé que es el tiempo de ustedes y el tiempo es Sí, muy padre. valioso, pero a mí me gustaría ver este. Sí, Yo estuve un profesor. poco Sí, desordenado, y lo reconozco. Me gustaría ver este módulo de un poco más ordenado. Este- esta sí, primera, padre. Sí, sí, estamos de acuerdo. De acuerdo. Sí, padre. Pues me y gustó y me ha gustado la forma de que nos explica, que lo entendemos muy bien. muchas Sí. gracias. Pues que sería darle gracias a Dios por este momento que nos regala. Para mí ha sido un poco ¿cómo le digo? Se fue imprevisto por mi culpa, no por culpa de ustedes, ni por culpa del IMPAME. Quiero ponerle más interés también a este texto, así como le he puesto el interés a la introducción al Nuevo Testamento, y no quiero salir realmente con algo tan simple como lo que hice hoy. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Dentro de 8 días entonces a la misma hora, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo Ok. se los aseguro que yo lo preparé, pero